Es un defecto en los genes que origina que no se produzca una sustancia en el organismo que es fundamental para eliminar un compuesto que vamos generando constantemente, y al carecer de esa proteína del paciente, de la actividad de esa proteína, pues se queda almacenado en el organismo y es lo que da lugar a los síntomas. La mayoría de las enfermedades raras no tienen tratamiento. Esta enfermedad, en este sentido, diríamos que es privilegiada porque fue la primera de su grupo de enfermedades, que pertenece a un grupo de enfermedades que se llaman de depósito lisosomal. Fue la primera a primeros de los años 90, o sea, estamos hablando ya de más de 20 y tantos años de experiencia en el tratamiento, de disponer de un tratamiento eficaz. Nosotros empezamos a trabajar en esta línea de investigación a primeros de los años 90, concretamente en el año 1993. Llevamos ahora 21 años de recorrido haciendo investigación y haciendo atención clínica y valoración a los pacientes. Tenemos un grupo de trabajo multidisciplinar porque la enfermedad afecta a diversas estructuras y entonces se requiere de la colaboración de distintos especialistas para darle al paciente lo que necesita. Esto requiere un esfuerzo adicional, es decir, en tu trabajo diario en un hospital público pues tienes una presión asistencial grande. Es decir, nosotros hemos conseguido esto porque hemos utilizado otros recursos y otros horarios fuera del día a día del trabajo asistencial puro, ¿no? O sea, pues un paciente que viene especialmente para que nosotros lo veamos, le buscamos un momento distinto para poderlo ver, y luego estamos combinando actividad pública con actividad privada. Ahora vamos a hacer el curso número 19 de formación continuada para especialistas, que está abierto en España, pero los alumnos que más nos vienen de Latinoamérica. Entonces hemos hecho hasta este momento 18 cursos de formación en los cuales viene un grupo pequeño de médicos de distintas especialidades, no solo hematólogos, también genetistas o traumatólogos incluso, para estar con nosotros durante 5 días. Les damos clases teóricas sobre estas enfermedades y luego están en el laboratorio viendo cómo se hace el diagnóstico, porque el diagnóstico de la enfermedad desde el punto de vista biológico es complicado. Nuestro grupo de investigación, como comentaba antes, pertenece al CIBER de enfermedades raras, y entonces tenemos varias líneas de investigación. Una de ellas está dedicada a profundizar en el conocimiento de la enfermedad que afecta a los huesos, de la parte de la enfermedad que afecta a los huesos, porque esa es una complicación de la enfermedad de difícil manejo. No es lo mismo que se les resuelva, por ejemplo, una anemia que pueden tener los pacientes o una reducción del tamaño del bazo, a tener una lesión ósea que es permanente, que puede requerir colocar una prótesis o tener dolores de forma continuada, y entonces esa es una línea de investigación en la que estamos involucrados, buscando marcadores y buscando mejores abordajes terapéuticos para ella.